En esta ocasión vamos a realizar la recensión de un libro, por lo tanto se tratará de una opinión, por lo tanto, subjetiva y falible, como todas las opiniones. El libro se titula Caballerosidad Negra, escrito bajo seudónimo por Centurión Mictú, que también posee un canal conocido como Medio No Oficial, autor integrante, hasta donde yo sé, de la otra facción del Mictú hispano. Esta no es la primera publicación sobre la filosofía Mictú, pero sí la primera en la lengua de Cervantes, hasta donde yo sé por lo menos. Y ahí es donde yo le veo su primer indiscutible mérito. Lo integran 58 páginas divididas en 10 capítulos, más un prólogo y un anexo. Por lo tanto, puede clasificarse de obra muy breve. Y ahí su segundo mérito, la brevedad, la capacidad de síntesis. A la inversa de como dijo alguien una vez, lo hago largo porque no tengo tiempo de hacerlo más corto. Escribir algo corto supone renunciar a muchos apartados, verlo y releerlo más de una vez, esforzarse por conceptualizar, en definitiva, echarle horas. Pero al mismo tiempo puede ser un defecto, porque se niega a profundizar, ni siquiera esquemáticamente, con lo cual se pierde perspectiva. Cualidad que debe tener siempre un libro de ensayo. Se supone que es una obra reflexiva. Antes de entrar en materia, permitidme que me ponga un poco exquisito y haga 3 pequeñas objeciones. En primer lugar, la falta de dedicatoria. No todas, pero sí muchas obras formales llevan dedicatoria, ya sea personal o colectiva. Desde niño a mí me han enseñado que esta es una de las diferencias entre los autores cultos y los que no, poniendo el caso de Lucas, médico macedonio, que dedicó su evangelio, cosa que no hicieron los otros 3 evangelistas. En segundo lugar, y quizá para una segunda edición, creo que el prólogo estaría mucho mejor escrito por otra persona. No es que se haga siempre así, pero sí muchas veces, cambiando quizá la parte que ahora lleva ese nombre por introducción. En su facción seguro que puede encontrar a hombres destacados en el Mictú hispano dispuestos a prologar su obra. Tal vez Che Morpheus, uno de los que posee más suscriptores. Latin Mictú, uno de los más prolíficos. Invasor 33, uno de los más antiguos. O Mictú Gentleman Club, poseedor de una prosa exquisita. Por último, una pequeña revisión para quitar las faltas de tecleado que aparecen de cuando en cuando aquí y allá, quizá no le vendría mal. Entrando en materia, tengo que decir que para mí el mejor capítulo es sin duda el cuarto, la escuela de seducción. Cuenta con una descripción de esta escuela y sus objetivos, un resumen histórico, un desarrollo de las líneas existentes y un apartado crítico aportado por una persona que, según comenta en uno de sus vídeos, la conoce desde dentro. Le sigue, también desde mi punto de vista, el capítulo 9, titulado Nuevos movimientos por los derechos de los hombres. Por la misma razón, aporta nombres, obras, fechas. No hace falta decir que son los que más he disfrutado. En el otro extremo estarían, por una parte, el octavo, dedicado al feminismo, porque no hace más que hablar sin ninguna referencia, pero no simples opiniones, sino afirmaciones muy gruesas, como que el patriarcado nació cuando el hombre comenzó a mandar en la familia. Tal y como lo dice, o como yo lo he entendido, ni Levi Strauss, ni Michel Foucault, ni Georges Bataille, ni Camille Paglia afirman algo así. Me gustaría saber de dónde ha salido tal afirmación. De la misma forma, aparecen afirmaciones harto discutibles, como que los hombres trabajamos porque no nos queda más remedio. Existen multitud de autores, como los citados anteriormente, que defienden el trabajo, la vida profesional, como uno de los principales caminos del varón para realizarse como persona. No digamos ya eso de que no hay mujeres que apoyan la causa Mictú. Sí las hay. En el poco tiempo que llevo, ya he conocido algunas. Otra cosa es que se las expulse cuando participan. Lo mismo que la típica frase según la cual los medios de comunicación crean un pensamiento único en las masas. Parece que confunde opinión pública con opinión publicada. Por favor, ¿estamos en el siglo XXI, cuando los medios están sumidos en una crisis profunda de descrédito, cuando casi todos o todos se pusieron del lado de Hillary Clinton y salió Trump, cuando propugnaban el sí al referéndum de Colombia y el no al Brexit, y fue todo lo contrario? Actualmente los medios de comunicación ya no cuentan con ese poder. Si alguna vez lo tuvieron, ha desaparecido.
Lo mismo que la idea que da a entender según la cual el feminismo nació como un movimiento de mujeres. Hasta donde yo sé, los primeros feministas, llamados con ese adjetivo, eran hombres, los hombres que abogaban por el sufragio universal. Con todo, lo que más me restalla de este capítulo no es lo que hice, sino lo que no hice. No habla nada de la crisis que sufrió el feminismo en la década de 1990, cuando no se veía relevo generacional, ni comenta nada de las posturas según las cuales es un movimiento que funciona con respiración asistida, proporcionada por los estados con multitud de legislaciones, subvenciones fiscales y beneficios a las feminazis, además de la prensa de izquierdas. Ni afirma absolutamente nada sobre su debilidad ideológica, siendo un juguete en manos de los políticos de izquierdas. No digamos ya la teoría de que el feminismo de tercera ola no persigue la igualdad, ni siquiera el igualitarismo, sino destruir la concepción de hombre como pilar de la civilización. Comprendo que no quiera entrar en detalles, sobre todo en un tema tan denso como este, pero con un desarrollo tan reducido, para mí le hace el juego a ese movimiento al no mostrar su auténtica naturaleza y pretensiones. Sin embargo, ese no es el peor capítulo según nuevamente mi punto de vista personal y subjetivo. El menos logrado es, con mucho, el sexto: tradicionalismo, familia y Estado. En primer lugar, lo que más me sacó de la lectura fue toparme con que en las sociedades primitivas los hombres hacían todo el trabajo y las mujeres se quedaban hablando de sus chismes, arreglándose y poco más. ¿Cómo? ¿De dónde sale eso? ¿Qué autor defiende tal cosa? ¿Podría poner alguna referencia de publicaciones que lo mantengan? Hasta donde sabemos, o por lo menos hasta donde yo sé, fue todo lo contrario. Lo mismo puede decirse de la suposición, porque no creo que sea otra cosa, de que la madre educa a los hijos y el padre se mantiene al margen, lo cual crea problemas posteriores. Hasta donde yo sé, eso no es así. Más bien los problemas aparecen cuando es así, cuando el padre falta. Es habitual que las madres estén más pendientes de los deberes escolares, que estudien más los exámenes, que se preocupen más del material de clase. Pero la instrucción escolar es una parte ínfima de la educación y en buena parte olvidable. La educación, aportada por el padre, no es tanto por las horas que pueda echarle en los estudios, sino por poner límites, por hacerse respetar, por exigirle con más fuerza, pero al mismo tiempo, por darle libertad, por permitirle la aventura, por permitirle salir. Libertad que luego le hará pagar cuando abuse de ella. En mi opinión, debería dar más referencias de las obras donde ha leído tal cosa. De lo contrario, todo el capítulo debería ser reescrito o borrado. La falta de referencias, de indicaciones a las obras de otros autores, es una constante en todo el texto, salvo en el caso de Engels y en menor medida de Marx, aunque siempre una parte muy pequeña de sus obras. Sorprende que no aparezca ninguna mención a los ya mencionados Lévi-Strauss, Georges Bataille, Paul-Michel Foucault o Camille Paglia. Ni siquiera se dan referencias a la suprema sacerdotisa del Mictu, Esther Vilar. Desde mi punto de vista, esto es grave, pero mucho peor es utilizar otros documentos como fuentes. Para indicar el distinto desempeño de los hombres y las mujeres a la hora de levantar estructuras, cita un programa de televisión. Un programa de televisión no puede demostrar nada porque se trata de una obra editada. Desconocemos cómo se editó, qué no se grabó, qué criterios se utilizaron para seleccionar a los participantes. En definitiva, el fin de un programa de televisión no es averiguar nada, sino entretener. La falta de referencias a otras investigaciones es donde yo veo su principal debilidad, porque cuanto más avanzas en el texto, más te asaltan las dudas de si esto o aquello lo supone o lo ha contrastado con alguien. Porque puede poner frases muy verosímiles o lo que a él le resultan muy verosímiles, pero no siempre lo verosímil es verdadero. Por ejemplo, habla de que un portal de citas, no los portales de citas en plural, publicó que se cumplía la norma del 80-20 entre sus contactos. 80% de las mujeres contactaban con el 20% de los hombres, también conocida como distribución de Pareto. Esa misma distribución se da en los negocios y en otras actividades, pero medio no oficial afirma que se debe a la hipergamia femenina al concentrarse las mujeres en un determinado tipo de hombre, despreciando a los demás. Esta explicación es verosímil,
¿Pero es verdadera? Si es la misma que en el mundo de los negocios, ¿pueden intervenir otros factores como el mayor tiempo que dedican precisamente los menos agraciados, la mayor habilidad de los más expertos u otros criterios técnicos no relacionados con el atractivo? La segunda gran laguna que le veo es la falta de aclaraciones, definiciones, explicaciones sobre términos del mundillo. Si explica lo que son los púas o la nahual, no puedo evitar ver mi definición entre sus palabras. Pero desde casi el comienzo empieza con la categoría de macho alfa y macho beta, sin explicar qué características los definen ni de dónde viene tal clasificación. Sí habla un poco de que son los más deseados por las mujeres o los que están por debajo, pero no da rasgos distintivos. Por lo tanto, parece un libro para iniciados, no para gente que se acerca por primera vez, como en principio es su objetivo, confeso. Pero sin duda, lo que más me choca es la casi total falta de críticas al papel del Estado. Si el MGTOW surgió como un grupo de luchadores por los derechos de los hombres vencidos ante la cantidad de apoyos que recibían las feministas, si la relación con las mujeres es la de cliente-proveedor, pero el Estado la cambia con pensiones y prohibiciones cargadas a las espaldas de los hombres, si el Estado, a través de sus tres poderes, contribuye decididamente a crear una sociedad misándrica, ¿por qué no se le dedican más párrafos mostrando esta situación? ¿Por qué no se remarca más los postulados iniciales del MGTOW según los cuales hay que conseguir un Estado reducido? En definitiva, no, lo siento, no hay definitiva, no hay conclusiones. Eso os toca a vosotros. ¿Qué pensáis de este libro tras haberlo leído? ¿He sido demasiado duro? ¿He sido demasiado blando? No hace falta que os diga dónde podéis dejar vuestros comentarios, ¿verdad?